El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado en revelación. A Dios gracias por el llamado que me hizo, por la confianza que el Dios eterno, el gran yo soy, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano mayor Jesús de Nazaret, que están sentados a la diestra de mi Padre, y el Espíritu eterno, el Espíritu Santo. A Dios gracias porque confiaron en mí, me escogieron, me prepararon, me capacitaron y me enviaron, me dieron una misión, una visión y una misión, el cual debo cumplir. En eso estamos. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, maestro Briceño transmite. En esta oportunidad quiero dar respuesta a una pregunta que me han hecho por la web. Ahora recientemente me la hicieron por TikTok. Y me han preguntado, maestro, ¿puede un ministro o una persona, debo decir, ejercer un obispado, cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, siendo una persona recasada? Entonces voy a hacer un desarrollo para darle respuesta a esa pregunta. Quiero presentar lo que es un estado en el matrimonio llamado bigamia. Quiero hablar acerca de lo que es la monogamia. Quiero hablar acerca de lo que es la poligamia. Y quiero tratar de darle un consejo a eso de recasamiento. Vamos a ver el concepto de bigamia. Vamos a ver. Mire, la bigamia es el acto y estado de una persona que contrae un segundo matrimonio estando ya casado, de lo cual eso es un delito para el Estado, socialmente hablando, jurídicamente hablando. Vuelvo a repetir, bigamia no tiene nada que ver con recasamiento. La bigamia es el estado de una persona que contrae un segundo matrimonio estando ya casado. Es un vocablo formado a partir de las palabras de origen griego, de 2 palabras compuestas. Es un término compuesto de 2 palabras griegas, que uno es vis, V-I-S, que significa 2 veces, y gamia o gamos, que significa matrimonio. Por lo que en su más amplio sentido etimológico equivale a matrimonio doble. Lo que muchos en su ignorancia,
en forma errada, tergiversada, denominan como el recasamiento. Por eso es que diga al principio que cuando usted toma el término recasamiento para referirse a la bigamia, eso no cuadra, eso no existe, eso no es procedente. Tenemos el otro estado que es monogamia. Monogamia. La monogamia es el acto y estado de una persona que contrae matrimonio, oído esto que es muy importante, estando soltero o divorciado, sin compromisos matrimoniales previos. Es decir, una persona que está soltera y va y contrae un matrimonio, pues ese es un acto de monogamia, es válido. Pero una persona que tuvo en un estado de que él fue casado, él estaba casado, por A o por B, entró en el acto del divorcio y está debidamente divorciado y se vuelve a casar, a eso se le llama monogamia, porque la monogamia es el acto y estado de una persona que contrae matrimonio estando soltero o divorciado sin compromisos matrimoniales previos. Porque si yo tengo un compromiso matrimonial porque ya estoy casado en una ciudad, en un estado, en un país A, B, y me vuelvo a casar en otra ciudad, en otro estado, en otro país, eso es bigamia y eso es un delito. Pero si yo me caso estando soltero o debidamente divorciado y contraigo matrimonio, eso se llama monogamia. Pero también tienes lo que llaman la poligamia. Poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a un hombre estar casado con varias mujeres al mismo tiempo. O sea, contraer un acto matrimonial con varias mujeres al mismo tiempo. Es una sola celebración que se hizo en un momento, una sola celebración, pero que el hombre se casó con varias mujeres, contrajo matrimonio con varias mujeres al mismo tiempo. Eso es válido en los países islámicos. Eso es una aberración. Pero en el caso de la mujer, que sea la mujer el que contraiga en un solo acto, en un solo ceremonial, matrimonio con varios hombres, se le denomina poliandría. A la mujer se le llama poliandría y al hombre se le llama poligamia. ¿Ok? Ahora, vamos a esto del recasamiento. Bueno, oiga, lo que se puede entender como recasamiento es la reincidencia, oído, la reincidencia de una persona en contraer matrimonio en estado de divorcio. Vuelvo a repetir, es la reincidencia de una persona en contraer matrimonio en estado de divorcio. Que dicho acto para el Estado, para la nación, para el país, no es un delito. No es un delito. Delito es la bigamia. Delito es la poligamia o la poliandría. Pero el recasamiento no es un delito para el Estado. Ahora, vamos a esto. Es tratado por Jesús, y si es tratado es condenado por Jesús o los apóstoles.
el caso de los mal llamados recasados. Confundiéndose el ser recasado con la bigamia, porque una cosa es hablar de la bigamia y otra cosa es hablar del recasamiento, ya lo dije. Entonces, ¿cuál es el concepto de Jesús? ¿Qué Jesús piensa? ¿Qué piensan los apóstoles en el caso de los que nosotros llamamos recasados? Los que han contraído varios matrimonios en un estado de divorcio. ¿Qué dice Jesús en relación al asunto? Pero antes de entrar en esto del recasamiento, en relación a la posición que tienen Jesús y los apóstoles, si es que la Biblia dice algo en relación a eso, vamos a tocar primero a cuál es el enfoque que Jesús tiene del divorcio. Si es aceptable el divorcio dentro del cuerpo de Cristo, de los cristianos, de los nacidos de nuevo, de los regenerados, si es aceptado por Jesús, por los apóstoles, si ellos lo secundan, lo corroboran. Porque antes de entrar en esto del recasamiento, entendiendo lo que es recasamiento, que es cuando una persona vuelve a contraer matrimonio por segunda o tercera vez, en el caso de que esté en un estado de divorcio, pues él se divorció, o también que haya enviudado, el caso de que se haya enviudado y se vuelve a casar, eso se le considera recasamiento. Pero para entrar en eso, en esa verdad que tenemos que aclararla, y para eso es esta intervención del maestro Briceño, quiero primero presentar el enfoque que Jesús tiene del divorcio dentro de los cristianos, dentro de la iglesia. Vamos a ver qué piensa Jesús en relación a eso y qué piensan los apóstoles. Una vez que tengamos la percepción de Jesús y de los apóstoles en relación a la verdadera razón por la cual un creyente debe divorciarse o se puede divorciar, entonces cuando vamos a entender bien claro si una persona que ha entrado en un estado de divorcio con razones, bíblicamente hablando, válidas, se puede volver a casar. Y si esta persona que entró en estado de divorcio o que en el peor de los casos se haya enviudado y se vuelve a casar, entra en el estado de recasamiento, puede ejercer un obispado. Es ahí donde quiero responder la pregunta que me hicieron. Vamos a ver las escrituras. Vamos a ver las escrituras. Jesús dice en Mateos el capítulo 5, verso 32, está registrado, donde Jesús dice: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9 dice Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, oiga la salvedad, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se case con la repudiada adultera. Pero en Marcos capítulo 10, versos 11 y 12, Jesús presenta el mismo principio.
dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su marido, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oiga lo que viene. Jesús dijo en estos versículos, eso está enfático, eso está ahí presente, que nadie debe divorciarse de su cónyuge sino por causa de fornicación. La palabra del griego que se traduce fornicación es porneia, que refiere la inmoralidad sexual habitual, que entre ellas tenemos la promiscuidad que conlleva al adulterio. Porneia es todo acto sexual ilícito. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación, porque fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es la palabra porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. El adulterio o la infidelidad en el matrimonio, hablando sexualmente, es considerado como un acto de fornicación. Pero está implícito en el sermón de Jesús, está implícito, está claro allí, eso no, usted no puede negar, que el que repudia a su cónyuge por causa de adulterio, fornicación, queda libre para casarse de nuevo. Eso es lo que dice el texto. Queda libre para casarse de nuevo. Es decir, cuando el adulterio ha resultado un divorcio, o por causa del adulterio se ha dado un divorcio, el cónyuge inocente, según lo que Jesús dijo, se puede volver a casar. Mas el que fue repudiado no, dice, porque el que se case con esa persona comete adulterio igual. La persona repudiada que se vuelve a casar comete adulterio. Pero la víctima o la persona inocente a la que se le faltó moralmente, esa persona inocente se puede volver a casar. Esto implica que es permitido volver a casarse, según lo que está establecido en la palabra. Porque en este caso, el repudiado o el divorciado es legalmente permitido. Porque el repudio y el divorcio es legalmente permitido. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero el que se case con el que repudió no comete adulterio, ni el que se case ni el que repudió. Él es inocente, él está libre, lo que dice el texto. O sea, que según el pasaje se le niega el derecho de volverse a casar a una persona culpable de adulterio. Se le niega el derecho. Ahora, el maestro Briceño, yo tengo 44 años de haber conocido el Evangelio. 40 años estudiando las Escrituras. 35 años de casado. Felizmente casado con 2 hijos. Y 32 años en el ejercicio del ministerio. Y usted se puede imaginar los problemas que me he conseguido en el ámbito matrimonial de ministros con un corazón y con una pasión y con un llamado que Dios le hizo, sea pastor, profeta, evangelista, maestro y ahora los apóstoles.
ministros que yo sé que son llamados por Dios, que tienen mucho que dar, pero mucho, usted no tiene una idea, tienen mucho que dar. Tienen un corazón de pastor, los que son pastores, corazón de evangelista, los que son evangelistas, y así con los demás. Y que están cercenados, que fueron desechados, execrados, expulsados y que no son tomados en cuenta porque volvieron a contraer matrimonio, porque se volvieron a casar, porque tuvieron que tomar una decisión de divorciarse de sus esposas por un acto de infidelidad. Entonces, según la mala interpretación que se le dio al pasaje, al mensaje de Jesús y de los apóstoles, esta persona tiene que quedarse toda la vida sin casarse hasta que la persona que él repudió por causa de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, de infidelidad, se muera. Tiene que mantenerse sin casarse, porque si se vuelve a casar, entonces lo llaman recasado. Lo llaman recasado, que no tiene nada absolutamente que ver con la bigamia. Porque ya dije que recasamiento es la reincidencia de una persona en contraer matrimonio en estado de divorcio. ¿Es aceptable el recasamiento en la iglesia cristiana? Sí. Claro está, todo depende del por qué se divorció. Todo depende del por qué se divorció. Porque si no tiene razones válidas, contundentes, razones de fuerza, y se divorcia por obstinación, por terquedad, por razones ajenas a las escrituras, pues está mal. Uno, está mal su divorcio, y dos, está mal el que se vuelva a casar. Punto. Porque Jesús dijo que el que haga tal cosa y se vuelva a casar comete adulterio. Eso lo dijo Jesús. Eso está allí, eso está por delante. Pero ¿cómo voy a cercenar la vida de un hombre, que son muchos los que hay, que se volvieron a casar, que volvieron a contraer matrimonio, porque se tuvieron que divorciar de sus esposas que les fueron infiel? Se divorciaron y volvieron a contraer matrimonio. Fueron cercenados, execrados, juzgados, expulsados, no tomados en cuenta, porque según son recasados. Mire, conozco casos, en el peor de los casos, los conozco, José Briceño los conoce, el peor de los casos, de hombres que enviudaron sus esposas, o al contrario, mujeres, pero vamos a hablar de hombres, porque son los que más son juzgados. Hombres que sus esposas pues murieron, partieron con el Señor, ya hubo el acto fúnebre, sepultaron a sus esposas y se volvieron a casar. A estos fueron juzgados también. Los llaman recasados. Sí, claro que son recasados, porque se volvieron otra vez a casar en un acto de enviudez. ¿Y es válido por Dios eso? Sí, es válido. Claro que es válido por Dios. Es válido que yo me vuelva a casar siendo divorciado porque mi divorcio fue conllevado por un acto de infidelidad de mi esposa o de mi cónyuge, sea hombre o mujer. Sí es válido volverme a casar. ¿Condenado por Dios es? No es condenado por Dios.
Pero el que estoy contando ahora es el peor de los casos, porque, ok, mi esposa murió, partió con el Señor, está en la tumba, está en el seno de Abraham, esperando la resurrección, y que yo me voy a quedar aquí solo en la tierra pelando. O sea, si yo tengo una edad todavía para casarme, si yo puedo mantener un matrimonio y sostener un matrimonio, puedo contraer un matrimonio, puedo casarme con una hermana, independientemente que se congregue en la iglesia, independientemente de eso. Punto. Ya yo soy juzgado. Pero ahora, otro caso que voy a aprovechar de exponer acá. Es cierto, por lo menos el maestro Briceño no lo ha conseguido. Si alguien lo consigue, por favor agradezco que me llame al teléfono. Yo se lo agradecería con honores, que me llame, me envíe un mensaje al WhatsApp, me escriba a mi correo y me diga en qué parte de la Biblia, porque es que no lo dice, que le es permitido al hombre o a la mujer contraer divorcio por abuso de uno de los cónyuges, abusos sexuales, sea maltrato físico, sea violencia doméstica, sea que el hombre o la mujer entraron en el estado que son unos psicópatas, entraron en el estado de la celopatía, donde por causa del celo excesivo y enfermizo entraron en estado de violencia. La Biblia no dice en ninguna parte que por esa causa yo debo divorciarme, pero ¿qué debo hacer yo como ministro? Si estoy equivocado, seré juzgado por Dios. Si estoy equivocado, tendré que darle cuentas al Señor en el tribunal, porque se conoce de personas que han entrado al estado de divorcio por un acto de violación que José Briceño, el maestro, presenció. Fui testigo de muchas veces esa mujer ser recluidas en un hospital, de los golpes y el maltrato y los palos y los moretones que ese hombre le dio, pero como es evangélica, ella se lo tiene que calar. Se lo tiene que calar. Evangélico, usted no se puede divorciar. De la única forma que usted se divorcie de ese hombre es que él le pegue cacho, él le sea usted infiel. Es la única forma que usted se puede divorciar, señores. Y estamos hablando de no de hombres inconversos. Estamos hablando de hombres que se dicen ser cristianos, que levantan la mano, que dicen gloria a Dios, que levantan banderas, que levantan estandartes, que dan gritos de júbilo, gritos de guerra, ¡eh! Y en su casa son el mismo diablo, el mismo demonio, maltratan a sus hijos, maltratan a sus esposas, físicamente y verbalmente las humillan. Mi pregunta es, ¿debo de calarme este tipo de personas? Porque la Biblia en ninguna parte dice que eso es un motivo para divorciarme. ¿Debo de calarme ese tipo de personas? Se ha conocido casos donde esta mujer acudió a su pastor para aconsejarlo y el pastor le dijo, hermana, sufre el agravio y menosprecio lo oprobio. Usted tiene que llevar esa cruz. Y por sufrir el agravio y menospreciar el oprobio y llevar la cruz, la hermana está en el cementerio, el hombre está en la cárcel, ella está en el cementerio, porque la mató. Eso se ha dado, evangélico los dos. Eso se ha dado. Entonces, señores, si me tengo que divorciar de una mujer, en el caso, soy testigo, de un hombre, que una mujer en un estado de celopatía, enferma totalmente, exceso de celo, pero una enfermedad tremenda, diabólica, una influencia satánica,
intentó matar a su esposo 4 veces. 4 veces lo intentó matar, en una de ellas envenenarlo. Y sirvió la comida, y yo no sé que él, por el espíritu, percibió algo, una maldad, la miró la comida, y lo que hizo fue que se la echó al perro. 5 minutos el perro estaba temblando, echando espuma por la boca, e inmediatamente murió. El esposo mandó a hacerle la necropsia al perro, y resulta que le habían dado veneno a ese perro para matar un elefante. Ese hombre acudió a mí: maestro, tengo este problema donde esta mujer ha intentado matarme 4 veces. ¿Qué hago? Le dije: divórciate. Oye, divórciate. Pero es que yo fui a Perencejo, a Sutanejo y a Juan de los Palotes y a la confraternidad de pastores, y me dijeron que no, que sufrir el agravio y menospreciar el oprobio y cargar a la cruz. Porque a no ser por adulterio yo me podía divorciar. Y ellos te dijeron eso, sí. Bueno, que se la lleven ellos. Que se lleven ellos esa mujer por 15 días. Préstaselas por 15 días a ver qué te van a decir. Porque como no son ellos los que están pasando por allí, sino él es tú. ¿Qué usted me dice? Divórciate. Claro, no te vas a calar eso. Pero es que la Biblia, ¿qué? Aunque no lo dice, tampoco te dice que no. Y por lógica, Dios no quiere violencias. Por lógico, Dios no quiere maltratos físicos. Por lógico, Dios no quiere eso en el hogar. Divórciate. Y se han divorciado. Se han vuelto a casar otra vez. E inmediatamente fueron juzgados. Fueron llamados recasados, adúlteros. Y me pregunto una cosa: ¿y por qué tú llamas al hermano Juan de los Parotes adúltero? ¿O por qué llamas a fulano adúltero? Porque se divorció de esa mujer que lo intentó matar tantas veces. ¿O por qué llamas a esa mujer adúltera? Porque se divorció y se volvió a casar de un hombre que la llevó al hospital 3 y 4 veces de los moretones y los golpes que le dio. ¿No ves cómo tenía sus hijos, sus propios hijos, cómo vivían? ¿Cómo vivían esos hijos? Asustados, amedrentados, con deseo de que su padre nunca llegara a su casa. ¿Por qué lo llamas adúltero? Porque la Biblia dice que no sea que el divorcio no es sino es por causa de adulterio. Y eso no es adulterar un área en el matrimonio. Eso es adulterar un área en el matrimonio. La Biblia dice que nosotros como esposos debemos tratar a nuestras esposas como un vaso frágil de vidrio, como mujeres, como algo frágil, dice la Biblia. Que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, así como Cristo se entregó por ella y dio la vida por ella. Eso lo dice la Biblia. Es viceversa. Es viceversa. Entonces mis hijos, esta es mi apreciación en este asunto, de que no existe pecado cuando una persona ha reincidido en contraer matrimonios cuando está en un estado de divorcio, y que su divorcio haya sido por razones legales, sea por inmoralidad sexual, por infidelidad sexual, por adulterio, porque el hombre cayó en un estado de promiscuidad, o la mujer, o sea porque ya te conté, porque se violan principios de reino en el hogar, donde hay violencia doméstica, maltrato físico, maltrato verbal, y la persona toma decisiones de divorciarse y volverse a casar. Ese estado de recasamiento no es pecado delante de Dios. Así, no es pecado delante de Dios. La bigamia, sí, no solamente delante de Dios, sino aún delante del Estado. Es pecado totalmente. La poligamia, sí, es pecado no solamente delante de Dios, sino delante del Estado.
Y la poliandra o poliandría, que se denomina el estado cuando una mujer en un solo acto matrimonial se casa con varios hombres, porque la poligamia tiene que ver con el hombre, la poliandría tiene que ver con la mujer. ¿Es pecado? Sí, delante de Dios, sí, está mal delante del Estado, debería. Eso debe ser condenado, aunque en los países islámicos no es pecado, es permitido, pero eso debería ser considerado pecado por el Estado. ¿Ok? Ahí les presento eso, el maestro José Briceño se despide de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.